Buenas tardes, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde esté cada cual. Les damos la bienvenida al último encuentro público del año 2022 del Centro de Ciencia y Pensamiento. Un año con bastante intensidad, en el que recorrimos un amplio espectro de actividades, algunas más reflexivas, filosóficas, técnicas, con distintos asuntos en el medio, y en este caso nos reúne una actividad en torno de la ficción, un tema que nos interesa particularmente, digamos, expandir hacia, hacia el futuro, que se abrió este año con una actividad sobre Le Guin y Haraway y la ciencia ficción feminista, y que, encuentra su continuidad hoy a través de una reflexión que dimos en llamar Territorios Intermedios, un diálogo sobre la experiencia sensible del horizonte contemporáneo, pero que fue disparada concretamente por una colección llamada Objetos Personales, que están dirigiendo, o que dirigen, Fernanda Pinta y María Stegmayer. Entonces primero fue en conversación con ellas, y luego fuimos armando este cuadro para reflexionar un poco sobre la colección, también un poco sobre la edición contemporánea, la ficción contemporánea, el tipo de formato, la interfaz que une lectores, lectoras y material, y en particular sobre... Después acá entregues. En particular sobre, en principio, 2 textos, que ahora se han ampliado a 4, que aloja ya esta colección. Entonces, además de las editoras de la colección y de autoras y autores de esta colección, hoy nos acompañan especialmente para este diálogo 2 invitadas especiales. En primer lugar, Irina Garbatsky, que es investigadora adjunta del CONICET, es profesora de la carrera de Letras en la Universidad Nacional de Rosario. En esa universidad también es secretaria académica de la Maestría en Literatura Argentina, es integrante del Centro de Estudios de Teoría y Crítica Literaria, también del Centro de Estudios de Literatura Argentina, y publicó Los 80 recién vivos, Mínimo Teatral, Nuestros años 80, junto a Javier Gasparri, y El prisma de Elba Byron, junto con Francisco Lemos. Y su último libro de poesía se llama El entrenamiento de la mente, del año 2020. Y también nos acompaña Alan Pauls, que es escritor, que enseñó teoría literaria en la Universidad de Buenos Aires, fue visiting professor de la Universidad de Princeton, y entre algunos de sus libros publicados se destacan El pudor del pornógrafo, Wasabi, El pasado, la trilogía de la historia del llanto, Historia del pelo, Historia del dinero, y La mitad fantasma y los ensayos El factor Borges, La vida descalzo, Tomás Lentos, y Trance. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Ahora sí, abrimos esta conversación a esta altura del año. Nuevamente les agradezco mucho la participación. En cualquier momento, digo, en este caso es un formato libre, entonces en cualquier momento cualquiera puede pedir la voz, tomar la palabra, anotar algo en el chat y esperar que lo levantemos, etc. Pero bueno, para empezar, para romper el hielo, invitaría a Irina, si tiene ganas de abrir con una primera palabra, una primera pregunta, una primera respuesta sobre esta colección y este momento de la ficción. Bueno, buenas tardes. Estoy muy contenta de poder estar en la presentación de esta colección, así que muy agradecida con María Fernanda Pinta, con María Stegmayer. Digamos que conozco el proyecto de la colección desde sus inicios, así que, bueno, contentísima de poder estar compartiendo con ustedes y conversando con Hernán y con Alan Pauls, un escritor que admiro muchísimo. Y bueno, para empezar, a mí se me ocurría, digamos, esta colección, que son hasta ahora 4 libros digitales,
Malena Higashi, La voz del incienso, el de Leticia Obeid, Serial Spoiler, Mango Sisa de Julián Almeida y Milton Kabelmatter, y Cabezas de Radio de Mauro Libertela. Me interesaba pensar en torno al nombre de la colección, Objetos Personales, porque me parece que es, digamos, la idea de objeto personal es una indicación de lectura, ¿no? Pensar, como son libros pequeños, son ensayos muy breves, que me parece que tienen, digamos, más allá de la materialidad particular del PDF, traen algo de eso, de lo que es delimitado, transportable, pequeño, ¿no? Me hace pensar casi en la idea de los, digamos, de los libritos, ¿no? Para usar una palabra que circuló mucho en las ediciones independientes de comienzos de los 2000, digamos, los libritos, los libros chiquitos de Tamara Kamenzain, ¿no? Para pensar, me parece ahí un tono de la escritura contemporánea, un tono me parece actual, me parece que es tal vez un tema como para empezar a charlar, que tiene que ver con el formato breve y con la anotación, ¿no? Como con eso de lo que podría continuar, y al mismo tiempo se detiene en un pensamiento, ¿no? Algo que en algún momento del libro de Leticia Obeid se proyecta así, ¿no? Como, bueno, pensar a partir de esta experiencia, proyectar un pensamiento, pero dentro del esquema de algo, digamos, sencillo o común, ¿no? En el mejor sentido de lo común. Me parecía que a partir de esa idea de la escritura se podía empezar una conversación. No sé, Alan, vos qué pensás en relación a esta cuestión, a este tono de la escritura, de estos libros y de la escritura actual. Sí, digamos, tomo la posta porque lo que decís resuena totalmente en la lectura que yo hice de los 4 libritos. Creo que estábamos acostumbrándonos a estos formatos pequeños para prosas, para ficción, para poesía. Pero me parece que la novedad de la colección radica en que también ahora se aplica esta especie de escala al ensayo, y eso me parece que es muy atractivo, ¿no? Es algo que está en sincro con otros proyectos editoriales también muy independientes, muy artesanales, que están apareciendo en otras partes. Estoy pensando en la colección de Gris Tormenta en México, que se dedican a publicar pequeños ensayos o pequeñas conferencias. O sea, el acceso al formato libro, a la forma libro, de textos que no nacieron para eso, digamos, ¿no? O que incluso nacieron contra eso, porque se supone que una conferencia o algo que se dice desea otro destino, que no es el del libro, ¿no? Pero me gusta lo que decís de lo portátil, del objeto. Pienso en eso, por ejemplo, ensayos portátiles, ¿no? ¿Qué quiere decir que ahora uno pueda pasearse con un libro ensayo en el bolsillo? Y también me llamó mucho la atención en relación con eso, en los 4 libros, el final, el modo en que terminan, ¿no? Que, digamos, cuando leí el primero, creo que los leí medio en el orden en que fueron apareciendo. Cuando leí el de Mauro, dije, Mauro no se quiso ocupar mucho del final. Después leí el de Leticia y dije, Leticia tampoco se quiso ocupar del final, pero en el caso de Leticia tenía la coartada de que como era un libro sobre series y estaba organizado, digamos, de manera serial, uno podría decir, bueno, así terminan, es decir, no terminan las series, ¿no? Y después
leí los otros dos y volví a tener, digamos, la misma sensación, la sensación como, y ahí me di cuenta de que no era que no habían pensado el final, sino que más bien la colección tenía un pensamiento del final, que era como, digamos, la sensación era más bien como que a partir del libro uno podía empezar a pensar, digamos, que el libro no tenía por qué decirlo todo, que el ensayo no tenía por qué tener la última palabra sobre nada. Y me gustó esa idea, me gustó la idea de ensayos que no están cerrados, que no tienen un remate, ¿no? Que no redondean, que no coronan, como ensayos sin corona. Me gusta la idea un poco de que los textos, en ese sentido también, que sean portátiles, ¿no? Que sean algo que uno toma para seguir la cuestión o seguir la pista o agregar algo. Y me parecía que eso era, digamos, muy interesante como efecto de colección, porque también implica un cierto riesgo, no rematar. Me pareció que era una apuesta que a mí me interesaba mucho, ¿no? Como tampoco son ensayos con finales abiertos, digamos. Hay algo como una especie de invitación, ¿no? En los textos hay una especie de invitación, como ahora habla vos, ¿no? Medio. Y me gustan los ensayos que implican esa exhortación, ¿no? En el sentido de que hay ahí como una manera de afirmar algo o de aventurar algo, hipótesis, ideas, relatos, siempre con la idea de que son hipótesis que en el mejor de los casos no van a caer en una verdad, sino que más bien van a ser retomadas, completadas, desarrolladas, contradichas, no sé lo que suceda, por otros, ¿no? Y también ahí me parece que hay algo de lo común, de lo que vos decías, Irina, que me gusta en la colección, ¿no? Me gusta también lo rápido que la colección se impone como colección, creo. Eso es algo muy sorprendente, ¿no? En general, digamos, las colecciones, sobre todo las colecciones nuevas, de entidades editoriales nuevas, digamos, tardan un tiempo en, como, si no son muy obvias, ¿no? Si no son muy estándar, tardan un tiempo en decir, bueno, esto soy yo, ¿no? O por aquí voy, o por aquí nos interesan las cosas. Y me parece que con estos 4 libros uno ya sabe de qué se trata bien. Es cierto que el nombre de la colección es muy, no sé si obvio, pero digo, muy directo en un punto, y creo que designa muy bien algo que uno puede leer perfectamente en los 4 libros, y supongo que leerá en los siguientes, que es la idea de que detrás de cada uno de estos textos hay básicamente un deseo de escribirlos y un deseo del objeto al cual refieren o alrededor del cual giran. Y ese carácter como de objeto personal me parece que encaja muy bien con el tipo de ensayo que a mí me gusta leer y quizá con la naturaleza misma del género, ¿no? Esa idea como de apropiarse, incluso violentamente, de un objeto o un tópico o un fenómeno, ¿no? Y apoderarse de él sin, digamos, detenerse demasiado a legitimar esa decisión o a contextualizar la elección, ¿no? Sino más bien hacer sentir un poco la violencia de esa toma de posesión, yo diría, ¿no? Son 3 libros que toman
con mucha convicción los objetos a los que se refieren, ¿no? Sin detenerse a dar explicaciones. Me gusta mucho eso, ¿no? Hay algo como in medias res en los 4 libros que me parece muy bueno, y son a la vez libros muy diferentes, ¿no? O prosas muy diferentes, registros muy diferentes. No sé qué más decir para describir mi entusiasmo con... Sí, a mí esto que decís en relación al final abierto y a lo que puede continuar, me parecía que era también como un acierto, como un efecto de lectura de la colección, en el sentido de pensar lo intermedial como, digamos, desplazado hacia lo inmediato, ¿no? Me parecía que todo el tiempo aparecía, digamos, en estos 4 libros que tratan, digamos, sobre experiencias eh, muy también contemporáneas, actuales, algo en relación a la inmediatez. Por eso pensaba lo del espacio común como un espacio contiguo, ¿no? Pensando, por ejemplo, digamos, en el sentido del espacio que se separa de eso que está sucediendo. Digamos, escuchar radio y al mismo tiempo, ¿no? Charlar, conversar, que pasen, digamos, otras cosas, o digamos, la experiencia de ver series, y, digamos, y mientras veo una serie limpio la casa, cocino, hago alguna cosa, ¿no? Hay como una cosa como de lo que está contiguo, ¿no? Y como de construcción de un espacio intersticial, digamos. Me parece que eso como que funciona en todos los libros, ¿no? También la experiencia del aroma o de la fragancia también ubica como una especie de espacialidad ¿no? Ubicua o no localizada. Y también ahí me parece que en estas escrituras aparece algo, digamos, del contagio también, ¿no? Como de lo expansivo y del contagio. Esto que, bueno, ¿no? Leticia Obeid, mientras está mirando, me parece que la serie de Juana Inés de la Cruz dice: me preparo un brebaje, ¿no? Y digamos, me vuelvo como esa protagonista. Aparecen como estas cosas como sí, de lo inmediato, ¿no? Como, y también pensaba en lo común en el sentido digamos, en el mejor sentido, ¿no? Como de ese espacio que se comparte también. Digamos que ahí Mauro lo señala cuando, por ejemplo, cuando cuenta ese concierto de los Rolling Stones armado con cut-ups por la radio, ¿no? Como pensar objetos que puedan ser compartidos, digamos, por distintas personas en distintos lugares. Y bueno, digamos, en ese sentido me parecía que había ahí como un pensamiento sobre lo intermedial, que en realidad, más que trabajar con los medios, estaba trabajando con la construcción de una espacialidad compartida, digamos. Y eso me parecía que digamos, de alguna manera se reiteraba en todos los libros, ¿no? La cuestión de lo común. Sí, yo pensé mucho en esa situación que vos citabas ahí, como la idea de, bueno, la radio, el uso de la radio, el uso radial de la radio, del lado de Mauro, que es un texto muy, muy explícitamente de fan, ¿no? De groupie, de medio, ¿no? Y el uso radial de la serie que hace Leticia, ¿no? Es un poco como, no sé, como hace 20 o 25 años uno limpiaba la casa como con la CNN prendida, ¿no?
Pero a mí me llamó mucho la atención eso que describe ahí Leticia, que también escribe un texto de fan, en un sentido, ¿no? Pero al revés que Mauro, que es un fan más como en el sentido tradicional, ¿no? Y no es casual que ponga, digamos, como gran highlight radial el concierto de rock, ¿no? Leticia parece ser como una especie de neo-fan o de post-fan, en el sentido de que efectivamente las series que se supone que son un tipo de una máquina de entretenimiento o de narración, digamos, que produce adicción, ¿no? Ella lo usa como atmosféricamente, como si fuera audiovisual funcional, ¿no? Como música funcional. Y en ese punto, digo, es como super post-fan, ¿no? En el sentido de que no está como ahí, ¿no? Como cautivada, sino que más bien medio como, también uno podría decir que lo usa en términos casi aromáticos, ¿no? Como la voz del incienso, ¿no? O sea, tener las series prendidas como quien tiene prendido un incienso o la radio prendida. Entonces me interesaba esa extraña como dialéctica, ¿no? En el texto de Leticia, de alguien que es evidente que está muy interesado en aquello sobre lo cual está escribiendo y que a la vez se permite tener esa actitud como de distancia, casi en un punto como de cierta indiferencia, cierta indiferencia respecto de aquello de lo que es fan, ¿no? ¿Cómo se puede ser fan y a la vez usar atmosféricamente aquello que te fanatiza, ¿no? Entonces ahí, digamos, me interesaba mucho que Mauro, el joven Mauro, es como el joven viejo, ¿no? El que reivindica la M, ¿no? El que reivindica la radio, digamos, que escuchaba su padre, ¿no? Y Leticia es más bien como alguien que está metida en una experiencia que es muy contemporánea, que es la experiencia de las series, pero el uso que hace de esa experiencia es como un contrauso, ¿no? Como no, yo no soy adicta. Mi adicción es, en todo caso, que por ahí no puedo pasar la aspiradora sin escuchar Breaking Bad atrás, ¿no? Sin esas voces familiares. Pero eso ya implica, me parece, otra relación con la experiencia y con el medio, ¿no? Digo, yo pensaba mucho en Puig, ¿no? Leyendo el texto de Leticia. Pensaba mucho en Puig, digamos, no solo por el hecho de que Leticia se dedica mucho a volver a contar la serie, ¿no? Como a contar lo que pasa en la serie, un poco como hacía Puig con los argumentos de muchas de las películas que citaba, pero también con la idea esa un poco de que, por ejemplo, Puig siempre decía que cuando escribía en la cocina, con la tele prendida y hablando con la madre, ¿no? Como una especie de multitasking avant la lettre, ¿no? El tipo como escribiendo esas ficciones que después producen un efecto de adicción total mientras mira la tele y habla con la mamá, ¿no? Un poco como la actitud Puig sobrevolaba para mí el texto de Leticia, en cierto sentido. Y además porque me parece que cuando, por ejemplo, cuando Leticia vuelve a contar las películas, es muy evidente que las vuelve a contar porque sabe que al volver a contarlas se le van a ocurrir las ideas, ¿no? Como que es en el momento de recontar cuando aparecen las ideas sobre lo que uno vio, que creo que también es una experiencia muy particular y que tiene mucho que ver con las series, como si hubiera que pasar
como por la aduana o la experiencia de la renarración, para que se te ocurra algo para decir, digamos, de la serie, que no esté dicho por la serie misma, ¿no? Pero pensé también, en relación con los 4 libros, que hay algo que vuelve, que es la cuestión del atajo, que me gusta mucho como el concepto atajo, que tal vez tenga que ver un poco con la idea del medio, de lo intermedial, o de la prótesis, ¿no? Se habla del atajo, por supuesto, en el ensayo sobre las series, porque las series plantean todo el tiempo el problema del atajo, en términos narrativos, ¿no? Se habla del atajo también en la crónica del viaje por Ecuador, en Mangosisa, que es una crónica que depende mucho, digamos, del caminar, del viajar, del llegar a otro punto, y también de los desvíos, etcétera, de los atajos. No sé, Malena habla en La voz del incienso como del olor como una especie de vía regia hacia mundos desconocidos, ¿no? Digamos, hay ahí como una cuestión de, sí, del atajo como un modo de rehacer o de reconfigurar cierta trayectoria o ciertos movimientos. No se sabe muy bien si para obtener un efecto más intenso o si para acelerar. Muchas veces el atajo en realidad está más en relación con la pérdida de tiempo que con la ganancia de tiempo. O sea, no estoy seguro de que el elogio del atajo sea también un elogio de la velocidad, acá, en este caso, ¿no? Quizás sea un elogio ambiguo de la velocidad, en el sentido que la lentitud también es una velocidad, ¿no? Y después me parecía que, bueno, que había como que la colección estaba muy, de una manera muy particular, ligada como al mundo de lo sensible, ¿no? Podríamos decir que es como una colección de libros de estética, de ensayos de estética. Me parece que eso podría Sí, despertarte algún tipo de comentario. mm, no, digamos, a mí me parecía que, digamos, el título de esta charla que tomaba como referencia la idea de la experiencia de lo sensible contemporáneo, me parecía que había mucho, digamos, de esta experiencia de lo continuo, y bueno, vos decís atajo, las vías regias, los tránsitos, los caminos. Me parecía que había mucho de esa percepción o de esa sensibilidad en lo que, digamos, en lo que consumimos cotidianamente, ¿no? La idea de querer seguir inmediatamente leyendo, bueno, no sé, en mi caso después de leer Mangosisa me metí en el blog de Julián Almeida y me puse a mirar sus crónicas de viajes, ¿no? Y leer, o sea, continuar leyendo ese blog, o las series, o el efecto de las series, ¿no? De querer ver otra después de otra, ¿no? Me parecía que había algo de esa percepción, o de esa idea de lo continuo que es como muy, digamos, muy característica de nuestra manera no sé si de consumir o de leer o de, digamos, sí. Me parecía que eso estaba como puesto en escena, y también esto, bueno, de las atmósferas, sí, comparto, me parece que es así, ¿no? Como de pensar también que algo de lo que está sucediendo está
más en la ambientación que en el objeto mismo. Y ahí también me parecía interesante, digamos, no porque vuelva en la colección o porque vuelva en el libro, pero sí, digamos, algo que pensé en relación al libro de Malena, digamos, el tema de los aromas, el tema de la fragancia, como, digamos, poner, digamos, en primer plano un sentido, ¿no? El sentido del olfato, por sobre, digamos, el sentido de la vista o el oído, ¿no? Digamos, en ese libro, pero digamos, me parecía interesante retomarlo después de los años COVID, ¿no? Me parece que hay algo de, digamos, de la pérdida del olfato, ¿no? Que, digamos, que puso como también en escena esa percepción, ¿no? Bueno, y que evidentemente sí, también coincido con lo que vos decís, que la colección está pensando como distintos tipos de sensibilidades, ¿no? La escucha, la visión, la fragancia, en cada uno de los libros, ¿no? Claro, pero en ese sentido, la agenda, digamos, de objetos personales está lejos de ser previsible, creo, porque uno podría suponer un texto sobre la radio, un texto sobre una excursión, un viaje por el oriente ecuatoriano, un ensayo sobre el incienso y sobre la cultura, digamos, de la fragancia japonesa. De repente la serie suena como medio incongruente, ¿no? Hay algo ahí como, ¿qué está pasando? ¿No? Porque incluso la radio, que podría estar del lado de la serie, en el sentido de que, bueno, es un medio de comunicación, es industria del entretenimiento, etcétera, etcétera. La radio está como medio puesta en un panteón un poco anacrónico, ¿no? Mauro es un especialista en eso, sabemos. En cambio, las series, no sé, es como hablar medio del clonazepam, no sé, como nadie no menciona el clonazepam por lo menos una vez por día en alguna conversación con alguien, no lo sé. Entonces me parece que ahí hay algo raro en la agenda, ¿no? Que sería bueno interrogar a los responsables de la colección, a ver por dónde piensan salir, porque no es la sensibilidad en el sentido de, el oler, el mirar, ¿no? El escuchar. No es exactamente eso, o por lo menos no es eso lo que yo veo en el horizonte. Puedo equivocarme, pero me da la impresión de que es otra cosa, ¿no? Incluso uno podría pensar que más bien lo que les interesa, o lo que le interesa a la colección, es el modo en que ciertos sujetos, les autores, usan los sentidos, ¿no? No como si los sentidos fueran algo de lo que estamos dotados, sino más bien como si los sentidos fueran como especies de tecnologías, ¿no? Cómo uso mirar, cómo uso escuchar, cómo uso oler. Y me parece que en ese sentido la colección puede ser como muy inesperada, ¿no? Muy intempestiva. Hay como una especie de distancia, digamos, entre quienes escriben estos ensayos y los sentidos que están en juego en los ensayos que escriben.
que no es solo, digamos, cómo reflexionan sobre cómo consumen determinadas cosas, sino que en el modo de consumirlas ya hay una cierta gestión sensible muy particular, ¿no? Entonces habría que pensar si ese no es un lugar de lo contemporáneo, ¿no? Cómo uno usa sus sentidos. Como si de algún modo, por alguna razón, esto es como una hipótesis completamente descabellada que estoy formulando ahora en este momento que se me ocurre, como si algo del ser contemporáneo tuviera que ver con esa capacidad para gestionar los propios sentidos, ¿no? O la relación que cada uno tiene con la dimensión de lo sensible. Cuando en general, digamos, bueno, uno se supone que uno se especializa en algún campo de lo sensible, sobre todo si uno escribe o literatura, o es artista, o enseña algo de todo esto. Pero acá me parece que es más como, sí, más un poco en el sentido como del ensayo medio etnográfico de Mangosisa, ¿no? Que es un ensayo que plantea como todo el tiempo todos los sentidos a la vez, un poco, ¿no? Sí, coincido en que la agenda de la colección no parece, digamos, previsible ni tampoco preocupada por estar como atada a digamos, a temas actuales. Estaría bueno, sí, que las chicas después comenten cómo lo pensaban. Y en relación a esta cuestión de la distancia respecto de los sentidos, ¿no? Me parece que también, bueno, en el ensayo de Leticia hay una mirada bastante crítica, ¿no? A cómo crítica en el sentido de pensar, digamos, qué es lo que se está haciendo. Ella, por ejemplo, en un momento dice, bueno, el gesto de mirar hoy está ligado al gesto de tipear, ¿no? Como esa, lo dice pensando en la sectorización o en la targetización de los públicos de las series, digamos, como una especie como de devenir absolutamente individual, pero bueno, me parece súper interesante, digamos, esa mirada que está ahí como pensando qué es lo que se está, digamos, qué es lo que se está haciendo todo el tiempo, como la relación entre el ver, el tipear y el escribir también, ¿no? Sí. Yo la verdad que no vi, no leí como crítica en el texto de Leticia. Y en ese sentido también me parece que es que hay una novedad, digamos, ¿no? Cómo hablar de ese objeto, por lo menos sin pisar los palitos críticos que pisamos todos cuando hablamos de las series, ¿no? Que son malas, que son adictivas, que no sé qué, que Netflix, ¿no? O sea, es muy fácil, y es muy fácil tener razón incluso, ¿no? Pero digo, me parece que ya el problema con esas críticas es que más que críticas son opiniones, ¿no? Entonces me parece que ahí hay algo en el ensayo de Leticia que a mí me gusta mucho, que es como una especie de suspensión del juicio, digamos, ¿no? Por supuesto que uno puede reconocer cierta ironía, pero incluso como me parece que hay poco gusto en el ensayo. Y me gusta que lo personal del ensayo esté opuesto al gusto, ¿no? El ensayo es personal porque no hay gusto.
Y en ese sentido también me parece que no hay crítica, ¿no? Más allá de que hay cosas que le gustan más o menos, más allá de que hay cosas que aprueban más o menos, pero me parece que el objeto está tomado como lo que es, y está tomado como un material sobre el cual hay que montarse y ver a dónde nos conduce, ¿no? En dirección a qué ideas, qué razonamientos, qué reacciones, y por eso el texto creo que tiene como ese registro tan como heterogéneo, ¿no? Listas, sinopsis, apuntes, como pequeños fetichismos, planitos, detalles, largas reconstrucciones argumentales, ¿no? Es como si la cabeza de la ensayista funcionara un poco en muchos modos al mismo tiempo, ¿no? A mí me gusta mucho eso, así como me gusta también son ensayos a la vez, y eso es lo extraño, ¿no? A la vez muy creyentes, pero no son enfáticos, y eso es genial. Y no necesariamente adhieren del todo. Sí, digamos que adhieren y no adhieren. Me Sí, parece que en esa, me refería a crítica en el sentido de pensar lo que se está, como un pensamiento, ¿no? Muy activo y de una observación sobre ese pensamiento, digamos. sí, No en el sentido, digamos, más convencional de criticar, digamos, el sí, objeto sí. Netflix, no, digamos, eso no. Eh, pero sí me parece que hay como un pensamiento sobre eso que se está viendo o eso que se está haciendo. eh, esa, bueno, y una deriva, ¿no? También poder perderse en esas reconstrucciones. Funciona también mucho la cuestión de bueno, ella misma lo dice, ¿no? Como una especie de diario de series, ¿no? Como Sí, de anotación y deriva de eso que se está viendo, a dónde me lleva, ¿no? Eso que es algo que también me parece que podría ponerse como un punto en común en todos los libros, como una especie de teletransportación, ¿no? Como esto, a partir de una serie, cómo me gustaría viajar a tal lugar, o cómo me gustaría tener la capacidad de moverme en el tiempo, o esta misma idea este mismo efecto de lo atmosférico, cómo permite construir diferentes espacialidades, eh, como en el sentido de heterotopías, ¿no? Como de pensar, bueno, sobre este espacio se construye otro espacio que transforma este mismo donde estoy, ¿no? Que es un poco, digamos, el efecto de la ficción, pero acá me parece que pasa como de otra manera, ¿no? Como, sí, porque en cierto sentido eso que vos decís que está, es cierto, y está también en el texto sobre el incienso, ¿no? La cocina como cápsula de teletransportación, porque es una especie de máquina de aromas. Es como si hubiera como dos modelos, ¿no? El modelo teletransportación, o sea, olés algo y, ¿no? La Magdalena de Proust, digamos, sabor, olor. Pero también está el modelo de mientras irradia el incienso, yo hago otra cosa. Mientras escucho la radio, hago otra cosa. Mientras veo series, me dedico, ¿no? Que son, digamos, por ahí es esa oscilación la que podría caracterizar como un uso contemporáneo de los medios, no sé, o de los sentidos, o de las tecnologías
sensibles, ¿no? Tal vez la capacidad, como una especie, no sé si llamarla como una capacidad histérica, no sé, como de estar adentro y estar afuera, de desear y retirar el deseo, de desear y a la vez no adherir del todo, no quedar pegado, de usarlo para hacer otra cosa como fondo, pero a la vez saberlo todo sobre el objeto, ¿no? Es como si en esa oscilación de algún modo contradijera, digamos, como un cierto paradigma que hay entre o tomás distancia, ¿no? Y sos crítico, y mirás y analizás y discriminás, o estás adentro chupado, abducido, y sos una víctima. Me parece que ahí hay algo muy, muy atractivo, ¿no? También muy fácil como de poner en cuestión, ¿no? Pero me parece que hay una postura, como una posición muy atractiva para mí. Digamos, y una de las cosas que la vuelven muy atractiva es justamente que rompe como con ese paradigma, ¿no? O sos crítico o estás adentro chupado, me parece. Y hay algo de eso que es que creo que está muy ligado con este tipo de prosas, ¿no? De prosas ensayísticas, un poco lo que vos hablabas como de la notación, del formato menor. A ver, por ahí tomo un minuto la posta para agarrarme de esto último que decía Alan sobre formato menor, que es algo que a mí particularmente me llamó, o me interesó mucho de la colección. Anoté algunas de las palabras que se repetían, digamos, a lo largo del diálogo, que es lo intermedial, lo inmediato, lo continuo, lo sensible, lo personal, lo común, lo simultáneo, lo atmosférico, lo prostético, como síntomas de algo muy contemporáneo. Y en ese sentido, además, más allá, junto con cada uno de los escritos, incluso de la colección en su estado actual, creo que merece habilitarse una reflexión también sobre el medio. Digo, el medio son ensayos que se leen con scroll, que se podrían leer desde un teléfono por su longitud. Son ensayos que me parece que no están escritos para ser leídos en papel, que eso es como una especie de fantasía diferente también en la forma de escribir. Digo, como tal vez una pregunta, no sé, meta sobre los 4 ensayos que yo, y en ese sentido también habilitar la palabra de las creadoras de la colección, incluso si quieren, hay algunos de quienes escribieron los textos, bueno, como para tejer o sumar una capa más. Quieren hablar. Quieren decir. Me quedé pensando en esto que decía Alan, de este deseo sin adhesión, sin adherir del todo. Que me parecía que, y también lo que decía Iri respecto de, bueno, cómo aparece esta gestión de lo sensible, pensaba por un lado en una palabra que es algo de la alteración, en este uso, una suerte de contrauso, como una búsqueda, digamos, de la alteración del lugar en que se está. La alteración puede aparecer como un pliegue que puede ser reflexivo, pero que también puede no serlo, ¿no? Que puede sostenerse o suspenderse en una especie de prescindencia. O sea, como si me acordaba de esta idea bartesiana de un no querer asir el objeto, dejarlo ahí. Porque siempre hay otro, además, ¿no? Como una especie de espacio en donde de alguna manera no quedo chupada adentro, porque a la vez siempre hay una especie de tensión hacia algo que me saca, digamos, porque me altera justamente mi lugar, mi espacio, mi experiencia. Algo de eso me parece que se puede ligar a esto que decíamos de lo contemporáneo.
Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la conversación hasta ahora. Me encantó, me deja un montón de cosas pensando. Algunas las habíamos hablado y pensado con María y otras no, lo cual nos va a dejar para pensar en lo que sigue, que fue un año intenso de generar el proyecto, de materializarlo, de poder tener estos 4 textos, así que algunas cosas se hicieron pensándolas mucho y otras no tanto, pero las cosas se sincronizaron finalmente. En relación a la colección y a las preguntas que iban apareciendo, a las hipótesis que iban apareciendo, sí, a mí particularmente, y creo que era algo que hablamos bastante con María en su momento, era esta cuestión del pensar la percepción y los usos de la percepción, ¿no? Pensar en términos de tecnologías, que por otro lado es una idea bastante antigua sobre los medios, ¿no? Incluso se hablaba sobre lo atmosférico. Yo pensaba en esos textos ya muy viejos de McLuhan, ¿no? Sobre medios y sobre... que aparece eso como cuestión ya en los 60, y que sí, digamos, son libros y es una colección que intenta pensar eso, pensar a lo sensible y a la percepción como tecnologías puestas ahí a funcionar. Hay una idea muy contemporánea, creo yo, a mí me costó un poco entenderla, que es la idea de procrastinar, ¿no? Como de una especie de ir posponiendo el tiempo, haciendo otras cosas. Y eso a su vez como con una especie de actividad muy fuerte en el presente de generar información, generar contenido, mostrarse, ¿no? Como si fuesen las dos caras de lo mismo. Posponer lo que hay que hacer y en esa posposición, mientras tanto, de todas maneras, me vuelvo visible o me contacto con los otros, con lo que está pasando, o creo que lo hago. Y yo creo que en estos textos aparece algo de eso en su forma paradojal, digamos, ¿no? O sea, como incluso el propio texto de Leti, la idea de que está procrastinando un poco, que está desplazando algo que debería hacer, pero que bueno, pero que ese tiempo, un poco lo que decía Alan, ese tiempo que parece que se está perdiendo, en realidad acumula otro tipo de experiencia, ¿no? Una experiencia que le es necesaria en ese momento, y que amplifica, creo yo, lo que finalmente va a tener que hacer, o que tampoco está claro o aclarado, digamos. Pero bueno, parecería que hay pendientes que no están siendo hechos y en el interín se ven series, ¿no? Que me parece que es un uso que se le ha dado a la ficción durante mucho tiempo y que ahora aparece, bueno, de alguna manera resonando en otras plataformas, en otro tipo de consumos, pero que hace a la experiencia de la ficción, esa posibilidad de generar otra temporalidad, otra espacialidad, desplazar algo del orden de lo necesario, de lo obligatorio, para generarse esa otra cosa, digamos, ¿no? Pero como decían los dos a la vez, en esa experiencia contemporánea no es aislarse, no es el cuarto propio, no es la torre de cristal, no es ese momento ¿no? Es un momento bastante más mundano, confuso, en el medio de un montón de otras cosas, se genera esa especie de brecha igual, ¿no? Experiencia estética, lo que sea que querramos decir, digamos, o pensar sobre eso. Y sobre ese lugar, un poco la colección intenta pensar e intentará seguir pensando. Eso más o menos. No sé. Sí, tal vez la colección misma tiene un poco una posición análoga a la de ese sujeto de los ensayos que ama un objeto pero no se identifica totalmente con él, y es la idea como de
¿para qué, digamos, para qué situación de lectura están pensados estos libros, ¿no? ¿Para ser leídos entre dos cosas? ¿Para ser leídos entre el WhatsApp y navegar? ¿O para ser leídos entre una serie y bañarse? ¿No? Un poco parecen querer dar esa pelea, parecen querer meterse en el mundo multitasking y en el hiperestímulo y en la ansiedad. O sea, son ensayos para una época ansiosa, ¿no? Son libros para una época de ansiedad. Pero a la vez son ensayos. Y a la vez, cada ensayo, digamos, como todos sabemos, revuelve, durante las páginas que sea, revuelve una misma ollita, ¿no? O sea que esa ollita, digo, internamente, esos ensayos apuestan un poco a lo mismo, ¿no? A una idea, ¿no? Y entonces, en ese sentido, no son exactamente cosas pensadas para ser leídas entre dos cosas con las que compiten en intensidad, en placer, en satisfacción inmediata, etc. Son como palitos en la rueda, uno podría decir, o droguitas, ¿no? Yo no sé, pensaba en lo que decía Hernán, que son libros para escrolear. Cuando lo dijo me agarró como una especie de escalofrío, ¿no? Como si me hubiera hecho dar cuenta de que había hecho algo que yo no me había dado cuenta de que había hecho, ¿no? Y realmente para mí hay un efecto muy raro, y lo que digo es totalmente verdad, que es que tenía la impresión de haber leído los libros en papel. O sea, no sé por qué, algo en los libros, algo seguramente en el diseño de los libros y algo en el contenido de los libros, en el tipo de ensayo que publican, en las prosas, etcétera, en esa relación con los objetos, me convenció de que eran libros de papel. Y eso también agrega como una especie de nueva capa a la cuestión de para qué clase de situación de lectura están pensados estos libros. Porque es raro, digamos, o sea, yo soy, por supuesto, un viejo choto y me gustan los libros en papel y todo, pero no confundo todavía lo que leo en pantalla y lo que leo en papel en 3D. ¿Qué pasó? Que estos 4 libritos me dieron la sensación de... Yo creo que tal vez es la idea del librito. Sí. Tal vez la idea del librito es una idea como demasiado materialista para convencerme de que estoy scrolleando y de que son digitales. Sí, a mí me parece Hoy, que el libro todavía está funcionando, digamos, o sea, en esa escala pequeña. Parece que hay algo del libro pequeño, del librito, que está funcionando en esa situación, en que también pueden ser leídos. Bueno, yo leí uno también en un teléfono, pero me parece súper interesante y súper valiosa, digamos, la apuesta por pensar en ensayos breves, ¿no? Y en textos chiquitos, en ensayos breves, digamos. Digamos, y que pueda convivir, eso que ustedes están diciendo, ¿no? Que pueda convivir esta idea de la brevedad a la vez con la forma libro, o en todo caso que pueda enrarecerse. A mí sí, me gustaría comentar algo sobre esa escena de la lectura, porque claro, cuando uno escribe o cuando uno edita,
siempre está la escena fantasiada de la lectura de eso, ¿no? Y para mí la escena fantasiada es, sí, algo que sucede entre dos cosas, pero que de alguna manera habilita como una, voy a usar una cosa muy antigua ya, pero que para mí es parte del espíritu de la colección, que eso que sucede en el medio de esas dos cosas sea como una pequeña iluminación, digamos, como yo hace mucho, en un viaje en avión muy breve, me leí de un tirón un librito también de Daniel García sobre el gato Félix. Y nada, era un viaje en avión sencillo, ir de acá para allá, algo no muy extenso. Iba a Brasil, me acuerdo. Y bueno, fue como meterme en el mundo del gato Félix por ese ratito, digamos, y por las ideas que tenía Daniel sobre el gato Félix. Y siempre voy a recordar ese viaje, por el gato Félix, digamos, ¿no? No por ese viaje que he hecho otras veces y que espero seguir haciendo a Brasil. Y me parece que un poco el espíritu de la colección tiene que ver con eso. ¿Qué pasa cuando en una pequeña grieta de espacio-tiempo, en el medio de un montón de cosas, algo, no sé, una lectura, un edificio, un charquito de agua, algo marca esa experiencia como una experiencia particular. Yo tomo ahí, Fer, lo de la idea de un tirón, que a la vez Claro. tiene esa connotación incluso un poco violenta, o sea, como algo que con violencia uno se mete adentro, o sea, ¿no? Claro. Pero que no es un tirón pasajero, ¿no? No es una cosa que pasó y no me di cuenta. Es No, una claro, que tiene un efecto incluso de una preemocional. acción que te, claro, que hace eso, que hace que ese viaje en colectivo, ese viaje en tren, ese momento de espera entre que te tomas un café y entras a un médico, lo que sea, que ese momento, que vas a tener muchos en tu vida, lo recuerdes por ese relato, digamos. Si pudiésemos conseguir ese efecto en la colección, sería otra manera de pensar lo sensible contemporáneo, porque yo creo que eso existe a pesar de la abrumadora cantidad de información y de dispositivos y de contactos con la ficción. Son pocas las experiencias que efectivamente recordamos, ¿no? No, y algo de una aspiración a ese modo de la alteración química, que también, como decía Alan, es algo del orden de lo contemporáneo. Bueno, es una pregunta en este caso, ¿qué tipo de alteración lograrían producir estos libritos sí, que se dejan leer eso, sin interrupción? Yo, de hecho, muchas de las, bueno, el de Mauro eso, lo leí como de una sentada y fue como, y eso me gustó, por ejemplo, buscarlo como efecto en la colección, ¿no? Libros que se pudiesen leer así, sin interrupción, ¿no? Acá hay una pregunta de María Julia Rossi que me parece que se puede extender también a las editoras. Dice, ¿creen que esa especie de sensación de libro que se desprende de los PDFs scrolleables está en los textos mismos o en el efecto de las lectoras de libros que les imponemos ese formato desde nuestras propias experiencias? A mí me parece que en principio están los libros, digamos, están los textos, me parece que son ensayos que tienen ese efecto, bueno, ¿no? De leerlo de una sentada, de leerlo de un tirón, digamos, aunque se lea scrolleándose o desde el teléfono, pero me parece que hay algo que está funcionando en el formato. Pero bueno, no sé qué opinan. Yo, si me permiten, creo que ahí hay también una cuestión generacional que también aparece, aunque no se mencionó en la colección,
que apela a, no sé si a una generación, pero a un abanico, a un rango etario de alguna forma. Vamos a ver, digo, me parece que hay una apertura hacia pensar que es posible que haya generaciones no actuales, pero que se enfrenten menos y menos a la experiencia del papel y más a la experiencia de la digitalidad. Y vamos a ver qué tipo de experiencia se conforma. Creo que este es un buen ensayo en ese sentido, una buena prueba en ese sentido de textos que están producidos y leídos en formato digital y que en nosotros, por lo menos, produce una sensación de libro, produce una sensación parecida a algo que conocemos y que podemos identificar con algo que en general se suele preferir generacionalmente, que es el papel. Yo creo que también, eh, digo, no, me parece una pregunta interesante ver si es desde la lectura que se pone esa sensación o efectivamente hay algo en la escritura que puede predeterminar o este, atmosferizar esa forma de leer. En fin. Pero lo bueno es que me parece que la literatura no es atmosferizable. O sea, no hay manera de leer atmosféricamente. No sé, a menos que te lean, ¿no? Que es una experiencia genial. Sería muy lindo que te leyeran esto, que serán libros para leérselos a otros. Eso sería un destino hermoso para una colección de libros, como muy de amor, no sé. Pero la literatura no es atmosferizable como es la radio o incluso las series en el uso perverso de Leticia, ¿no? O las fragancias. La literatura, o sea, la prosa hay que leerla, hay que poner una palabra al lado de otra, de nuevo. O sea, alguien lo hizo y al leer uno tiene que hacer lo mismo. Y eso es algo que implica atención, o sea, en cierto sentido yo creo que todo lo que está escrito es 3D, aunque sea digital. En el sentido de que exige como una captura y una atención y una concentración, por idiota que sea el texto, por abreviado que esté, por reemplazado por emojis como esté, digamos, implica, mal que mal, una concentración, una atención que lo constituye como objeto, digamos. En ese sentido digo que cualquier cosa escrita es 3D. Mientras que las otras cosas de las que estamos hablando aquí son más atmosferizables, podemos convivir con ellas. No se puede convivir con un libro, tenés que leerlo. Y en ese sentido me parece que el hecho de que la colección sea una colección de libros y de prosas escritas, o sea, por gente que escribe, que le gusta escribir y que escribe de una manera porque piensa la escritura de esa manera, es una decisión, digamos, que va en un sentido, ¿no? Podrían haber hecho otras cosas, no sé, podrían haber hecho... Porque lo que es portátil en estos 4 libros son los libros, no el medio digital para el cual han sido diseñados. O sea, eso ya sabemos, el teléfono es portátil, Internet es portátil porque los dispositivos son portátiles. Pero acá son los libros los que son portátiles, no el iPhone en el que los leemos. Y son portátiles por eso, me parece, porque son objetos que podemos ponernos en el bolsillo. Y son objetos que podemos ponernos en el bolsillo porque son objetos, tenemos que leerlos. Para tener alguna relación con ellos tenemos que leerlos. Y para leerlos tenemos que constituirlos como objetos. No son experiencias, no son vapores, no son olores, no son... No. O sea, leer en ese sentido sigue siendo como una práctica medio que muy radical.
muy radical, como afectable, por supuesto, que cambia todo el tiempo, que va a cambiar mucho, pero es muy radical en el sentido de que tiene como un nivel de resistencia, de resiliencia inmenso, ¿no? ¿Puedo hacer una intervención como para también contar mi experiencia como trabajando con las chicas, que fue hermosa, porque son dos grandes editoras ya, a pesar de lo nueva que es la colección? A mí me parece que ellas tomaron una decisión material muy importante, que justamente es no hacer ebooks, no son ebooks, son PDFs. El ebook tiene otra dinámica maravillosa y muy grosa y que se está estudiando y se está pensando, pero que para mí va a ir llevando poco a poco el libro de su estructura de códice a una vuelta al rollo prácticamente, ¿no? Porque scrollear es como leer un rollo que no tiene fin. Y ellas decidieron editar libros en PDF, que están encajados en una página, y que por lo tanto no son tan cómodas de leer en teléfono. A mí me parece que el formato ideal para estas piezas es imprimirlas en casa o llevarlas, por más que bueno, en Argentina imprimir se ha vuelto un lujo, imprimir papel, digo, de manera casera no deja de ser un lujo. Hay algo muy bien pensado en la extensión y en que uno puede imprimirlo a su gusto, como pueda, y ponerlo en papel finalmente. Y aunque no se lea en papel, porque se pueden leer en computadora, va quedando un registro, una memoria visual de la página. No se desligaron de esa tarea, ¿no? Que me parece que pensar esa materialidad es un problema contemporáneo también. Y creo que también lo que recorre todo el trabajo de selección que hicieron es esa ambivalencia de lo contemporáneo frente a esas cosas que nos aplastan también, ¿no? Esas cosas de las que no nos podemos sustraer, como por ejemplo las series, como por ejemplo la música que está en todos lados, como por ejemplo, ¿qué hacer con eso que se nos impone? Es también una manera de pensar lo sensible desde un lugar menos pasivo, ¿no? Sabiéndose parte de eso, en esa ambivalencia de amar y odiar eso que se nos impone, que finalmente son estos productos culturales tan aplastantes, ¿no? Que a veces, qué sé yo, pueden llegar a generar el temor de que van a desalojar todo lo demás, porque con las series, por ejemplo, existe el temor de que desalojen la experiencia del cine, que es superior estéticamente. La verdad que yo sí tengo una posición sobre eso, pero bueno, que mientras tanto son nuestras maneras de consumir narrativa, como quizás en el siglo XIX se consumían novelas. La palabra consumir es medio complicada, ¿no? Pero quizás está bueno abordar esas maneras de entender lo estético sin moralismo, que me parece que es lo que las chicas hacen, para poder verlo más desde cerca y desde adentro, ¿no? Hacer la crítica desde adentro, ¿no? Como, bueno, yo estoy afuera y digo, claro. Ese modelo de crítica así tan ilustrada creo que ya fue, no nos sirve, no la buscamos. Bueno, por ahí nos puede hacer ir a ver una peli al cine, pero no sé, son experiencias cada vez menos compartidas, ¿no? Así que eso, yo tuve esa experiencia con ellas poder transitar los textos y compartir un pensamiento, o sea, pensar juntas, eso me parece que es hermoso, y que se nota en el trabajo que hicieron con la selección de todas las obras, ¿no? Bueno, hay dos comentarios, más que los leo para tirarlo ahí. Bueno, primero Silvina Pirraglia. En tiempos donde los géneros literarios dejaron de ser puristas, me pregunto si no hubiera que pensar en la situación de lectura como una experiencia amplia, diversa, contaminada, pero todavía poderosa y transformadora. Y Edgardo Jaimovich, la producción de ese espacio intermedio, intersticial, presente, en torno de estas escrituras, ¿son la expresión de cierta sensibilidad contemporánea o va a contrapelo de cierto multitasking? Pregunta. ¿No es una brevedad que abre
compacidad del frenesí del tweet? Yo creo que hay algo un poco generacional, bueno, la colección con María y los 4 primeros títulos están un poco atravesadas generacionalmente. Probablemente lo que diga también va a estar, y lo que dije está muy teñido generacionalmente. Sí, para mí la experiencia de lectura es la del papel, pero creo también que más allá del papel o del soporte, la experiencia de lectura es como, sí, es generarse la atención, el tiempo, la capacidad de escucha, que es muy particular y que me parece que va más allá de los soportes de esa escritura, digamos. O sea, sí. Lo que pasa que, a su vez, es hacerlo sabiendo que está todo lo demás, ¿no? O sea, a la vez, ¿no? Como si generarse el tiempo, sabiendo cuál es el ritmo del afuera, que creo yo que, bueno, es relativamente distinto a lo que eran en otros momentos esos ritmos. Después hay algo que decía Leti que para mí sí es importante y que por ahí tiene que ver con una experiencia de libro en papel, no lo sé bien todavía, que es el pensamiento sobre la puesta en página de cada libro, ¿no? Que intentamos pensarlo con María y con cada autora que convocamos. El caso de Leticia, por ejemplo, fue interesante porque ella tenía este material, digamos, escrito, y la propuesta un poco a partir de esos materiales, de algo que ella ya venía trabajando para la muestra que actualmente está haciendo también en H, y otros trabajos visuales, digamos, artísticos que ella tenía, fue invitarla, proponerle hacer un ensayo visual al interior, ¿no? Del libro. Que fuese una continuidad de lo que estaba pasando ahí, pero ponerlo en imágenes. Bueno, y apareció ese pequeño ensayo que, digamos, que media el libro, o lo parte en dos, sobre The Crown, ¿no? Que a su vez, por supuesto, tematiza la escritura y demás, ¿no? Nada fue inocente ni casual, pero que nos parecía que esa serie en particular, ¿no? Y la manera de poner en página esas capturas de pantalla, era un modo de pensar, por un lado las series, o sea que eso estaba tematizando, pero por otro lado también de pensar la puesta en página de eso, ¿no? Y claro, sí, la puesta en página para mí no es un escroleo, ¿no? Para mí es una página, un rectángulo blanco, digamos, de color, y lo mismo pasó un poco con el otro libro, Mango Sisa, y la invitación a Milton, que también fue como, bueno, ahí fue una dupla, ¿no? Distinto a trabajar en duplas que con un único autor, pero ahí también fue un poco invitar a alguien a que piense una especie de momento calidoscópico, o de momento zoom, o de momento como de una atención otra respecto de la contigüidad de la palabra, ¿no? Entonces, también, de alguna manera, el ensayo ese visual de Milton irrumpe y sumerge como en otra puesta en página, ¿no? Que no es la de la contigüidad de las palabras, pero que requieren, en la medida que se esté dispuesto, también una especie como de atención, inmersión en esa imagen, ¿no? Que bueno, cada libro, a mí lo lindo me parece, creo que, no sé, no veo a María, ahí está. Cada libro tiene como su propia... Nos gusta pensar cada libro en particular también, en lo que pudiese requerir, en lo que nos gustaría hacer. Invitamos a personas que conocemos y que conocemos lo que hacen también, ¿no? Entonces, un poco es invitarles porque sabemos de dónde vienen e intentar jugar un poco para el libro alguna escena que
sí, que nos ponga a nosotras a leer, básicamente somos las primeras lectoras de eso. Y por otro lado, como tirarles un poco a ver qué les gustaría hacer ahí, ¿no? Pero la idea de puesta en página, para mí está todo el tiempo dando vuelta en la composición de ese libro, más allá del formato, digamos, más allá de la materialidad finalmente, ¿no? Digital o papel. Y con un corazón en el papel, claro, digamos. Yo aprendí a leer en el papel, no sé si eso va a ser transformable alguna vez. Y algo de lo que dice Hernán, sí, puede ser, no sé, me la pierdo, digamos, que es saber, aprender a leer, no sé, yo aprendí la hora en un reloj de mano, ¿no? Digamos, con los numeritos, y bueno, esa es mi relación con la hora y el tiempo. Ese reloj de mano con 2 flechitas y unos numeritos. Y la lectura para mí va a ser el papel, pero bueno, eso no significa que no se pueda de todas maneras seguir leyendo o seguir pensando el tiempo con otros instrumentos, digamos, ¿no? Volver un poco a la idea de las tecnologías, así como uno hace usos de nuestras capacidades perceptivas y la percepción es una tecnología, bueno, pensar que todo lo demás no es más que desprendimientos de eso, como son nuestras maneras de vincularnos con el afuera, se irán modificando, sí. Está bueno también que pasen. ¿Sí? Bueno, yo creo que tenemos un muy lindo panorama de lo que está pasando en la colección, de lo que empezó a pasar, de lo que auguro y espero que siga pasando. Abro una vez más la palabra por si alguien la quiere tomar. Y si no, bueno, les agradezco muchísimo. Esperamos seguir leyéndoles y nos veremos el año que viene acá en el Centro de Ciencia y Pensamiento. Bueno, muchísimas gracias, Alan, Irina especialmente, y a todo el mundo. Nos vemos. Chao, gracias a ustedes y gracias a Objetos Personales. Muchísimas gracias. gracias, Iri y Alan. Gracias. Todo lo que dijeron nos dejan con un montón de reflexiones, de preguntas y, bueno, y de ganas de seguir pensando esto. Gracias, Hernán, también por ser anfitrión. Sí, gracias al espacio también. Estuvo muy Y a bueno. todos los que se conectaron. Gracias. Sí, bueno, los autores que están acá, que no se atrevieron a hablar, pero gracias. Bueno, Gracias, muchas gracias. Dios. Muy Adiós. lindo. Buenas tardes. bye. Bye, bye.